Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Estamos contentos en este momento de saludar en el amor de Jesucristo. Es una gran bendición, una alegría poder entrar hasta su casa, su celular, el teléfono, a donde quiera que usted nos esté sintonizando. Queremos saludarte de una manera muy especial a todos esos hermanos que entran para ver vuestra transmisión. Hermanos, les decimos que es una bendición poder escuchar estos temas, porque son temas relevantes. Es una gran bendición porque nos ayuda cómo poder muchas veces, hermanos, prevenirnos de tantas cosas, muchas veces perversas, o ofertas que el enemigo le envía a uno. Es un gozo saber de que este programa se llama Una Reflexión Más, con el único objetivo de que nuestra transmisión lleve bendición a su vida. En esta tarde también tenemos como invitado a nuestro amigo, el hermano Pastor Jaime Martínez de la iglesia Cristo es la respuesta. Qué bendición, hermano pastor. Vamos a darle el tiempo para que él nos salude. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora de la tarde. Queremos agradecer a Dios, hermano, por esta oportunidad, ya que es un privilegio estar respirando primeramente, darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y estar junto a mi amado pastor, amigo, Iván Avelar. Gloria al Señor, es un privilegio grande. Queremos saludar a toda la audiencia, amados hermanos, a los que se van a conectar a través de Facebook Live y también a los hermanos de YouTube. Queremos en esta tarde saludarlos, a los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, Europa, a cualquier lugar donde esté llegando la señal. Compártalo en su muro, amado hermano. Sé que será de mucha bendición. Es para nosotros un privilegio poder compartir estos momentos con ustedes, ya que para nosotros es un gozo, hay gozo en nuestro corazón de podernos unir, hermano, en esta bendición, y le doy gracias a Dios primeramente, luego a mi amado pastor Iván por tomarnos en cuenta también en esta bendición de esta tarde. Así es que esas son mis palabras, hermano. Un saludo a todos a la distancia, un abrazo a toda la audiencia del Facebook oficial de hermano pastor Iván Avelar. Y esperemos, hermano, y sé que se van a gozar juntamente con nosotros, porque ese es el propósito, amados hermanos, de estar esta tarde en este lugar, para darle la gloria a Dios y unirnos también juntamente con esa audiencia, con cada hermano, cada hermana, cada amigo que va a recibir la palabra también esta tarde, pastor, porque Amén. sé que hay amigos que cuando ellos van conduciendo, ellos van escuchando la reflexión en sus celulares. Muchos están conectados con su Bluetooth al sistema de su carro y van escuchando la poderosa palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo. Así es que el tiempo es suyo, pastor. Gracias una vez más por todo, y seguimos, hermano, en esta transmisión. Dios le bendiga, pastor. Amén. Qué bendición, pastor Jaime. Y saber que está ahí, ¿verdad, hermanos? Y que nos hemos unido en un equipo, en una dupla, para poder llevar bendición, porque la palabra es de bendición. Vuestras reflexiones siempre están, hermanos amados, respaldadas o basadas, en la palabra correcta, en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un tema que es muy bonito, pero a la misma vez un tema que nos enseña tantas cosas y muchas cosas que debemos de aprender. ¿Sabían ustedes, amigos y hermanos, que muchas veces nosotros como seres humanos entramos en grandes conflictos y peligros en la vida? Y uno de los grandes peligros de los que vamos a hablar en este momento es las consecuencias de los pecados ocultos. Así que si usted tiene un amigo, hágale llegar esta transmisión. Créame lo que es un gran regalo que usted le va a dar a su amigo, porque vamos a tocar algo muy, pero muy importante,
en la vida, como es el peligro de los pecados ocultos. ¿Sabían ustedes que cómo empieza el enemigo? ¿Cómo empieza Satanás? Y déjenos sus comentarios, queremos saber de ustedes. Hemos dicho que si usted deja su comentario, deja su petición, nosotros tenemos también vuestro altar de oración privado. Y al final de la transmisión también con el pastor Jaime, hacemos una oración por su necesidad. No importa de qué sea su necesidad, hay que ponérsela en las manos del Dios del cielo. Y yo estoy seguro que Él va a obrar. Así que hemos empezado hablando, para los que ahora mismo están entrando en la transmisión, estamos hablando de los peligros o las consecuencias de los pecados ocultos. Hay consecuencias, hermanos. Muchas veces, ¿cómo empiezan las ofertas de Satanás? Primero dice, trata de convencer la vida del ser humano. ¿Y cómo lo hace? Diciéndole que todo estará bien, ¿verdad? En su vida, si hay un desliz, Satanás le dice, no te preocupes, todo estará bien, no pasará nada. Entonces el diablo le dice, pasarás inadvertido, nadie se dará cuenta de lo que tú has hecho. Pero la gran pregunta es esta, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que el enemigo, porque el enemigo es tan convencional, que tiene esa maestría desde el principio del mundo, poder convencer la vida del ser humano? Y no importa si usted es estudioso, estudiado, teólogo, no, hombre, si el enemigo se traga todo en el paso, si hay un descuido espiritual de los hombres. Es una gran, hermanos, pregunta, claro. Todo acto inmoral que en la vida nosotros hacemos, todo pecado oculto o todo acto inmoral, ilegal que nosotros hacemos en la vida, la gran pregunta es esta, ¿pasará inadvertido? ¿Se quedará tapado? ¿Eso se quedará oculto? Entonces, esa es la gran pregunta. Claro que no. En ningún momento, hermanitos y amigos que nos están siguiendo por esta transmisión, no quedará oculto ni tampoco se podrá tapar. ¿Sabías tú que una vez, hermanos y amigos que nos están siguiendo por esta transmisión, traerá grandes heridas en la vida de quien practica semejante pecado de maldad y que en algún momento la gente dice, lo hice, y quizás por un tiempo, quizás no tan grande, pasará oculto, se tapará, pero obviamente eso tiene que salir a la luz. Pero ¿cuál es el impacto que va a causar una vez que ese pecado o que esa manera indecente salga a la luz? Dicen, hermanos, que traerá grandes heridas, causará un impacto primero, número uno, en los dos involucrados. Directamente serán los primeros golpeados. Claro, el diablo les va a dar deleite si hablamos de un pecado inmoral, donde la gente se une para hacer pecados inmorales sin medir las consecuencias de sus acciones. Primero, los primeros que van a ser heridos serán los primeros directamente que cometen este pecado de inmoralidad sexual. Lo vamos a llevar hasta ahí ahorita. Pero luego, imagínense que no solamente serán ellos los golpeados, sino también si tienen pareja, sus propios cónyuges legales, o sea, por lo que tienen una vida legalmente marital, casados ante los ojos de Dios. Y luego, ¿quiénes serán el blanco del dolor y del golpe? Indirectamente, sus propios hijos. Ellos recibirán el impacto del dolor. ¿Sabías tú por qué es tan importante que atendamos a este consejo? Este es un consejo de bendición para poder alertarnos como una alarma que se enciende, para podernos decir, detente un momento, piénsalo,
analízalo. Es cierto que una pequeña diversión, un desliz, por ahí te va a satisfacer esa carne perversa y esa carne perversa que yo tengo. Pero las heridas profundas que va a causar. ¿Cuántas heridas profundas, no solamente en tu vida, sino en tu contorno, tu familia, tus hijos? Piensa en tus hijos. Hay que pensar en vuestros cónyuges que han sido leales a nosotros. Hay que pensar en Dios, que ha confiado quizás a nosotros algún grado de honra. Hermanos, esto es tremendo. Por eso estamos hablando del peligro de los pecados ocultos. No se puede tapar. Por un tiempo pasarás inadvertido, pero eso imposible se va a poder quedar tapado. Es tremendo. Así que Dios me los bendiga. Paso con nosotros una oportunidad a nuestro pastor Jaime. Gloria al Señor. Amén. Claro que sí, pastor, es una realidad. El propósito de esta reflexión para todos los amigos, los hermanos que están conectados, es hacer conciencia del impacto que el pecado trae al hombre, las consecuencias que trae al ser humano. Muchas veces me he puesto a pensar, pastor, cuando comparando un poquito el tema que estamos tocando y reflexionando en esta tarde, sí, cuando uno se sienta en un restaurante y comienza a pedir su comidita, comienza a pedir del menú, se hace fácil pedir, pero el problema resulta en momento de pagar. Allí están las consecuencias de lo que consumió. Usted tiene que pagar. Es lo mismo lo que estamos hablando. Los pecados ocultos, muchas personas pasan desapercibidos, incluso a Dios. ¿Por qué? Digo incluso a Dios, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Pero la gente cuando está en el acto de adulterio, en el acto inmoral, se olvida incluso de Dios. Y ahí está la consecuencia del pecado. La paga del pecado, Romanos 6:23 dice la Biblia, es muerte, sí, destrucción. Y eso es lo que la gente debe reflexionar. Por eso es que estamos haciendo la reflexión, porque antes que venga la destrucción, Dios siempre va a advertir al hombre. A través de la palabra del Señor, nosotros estamos viendo que esos pecados ocultos saldrán a la luz, porque no hay nada cubierto bajo el cielo, aquí sobre la faz de la tierra, que no haya que salir a luz. Por eso es que es muy importante lo que usted estaba diciendo acerca de la destrucción que trae el pecado. Y cuando estamos en el acto del pecado, de la maldad, de lo que se trata la inmoralidad sexual, a la gente se le olvida por unos segundos de placer, por unos minutos de placer, la gente arriesga lo más valioso que tiene, es su alma. Sí. Porque la palabra del Señor nos enseña de qué sirve al hombre que gane el mundo y pierda su alma. Sí. ¿Por qué no solamente el alma, sino que destruye a sus seres amados, a sus hijos, su familia, cónyuge? Usted lo mencionó, muy importante, y eso trae secuelas en la sociedad. Por eso vemos matrimonios fracturados, destruidos, y cuando quieren venir a querer reparar el daño, ese daño está ahí, es una marca que se deja en el corazón, y la vida del hombre es trastornada de una manera que solo Dios puede sanar las heridas y el tiempo. Es por eso muy importante que nosotros entendamos que el propósito de esta reflexión es para que nosotros, antes que caigamos, porque nadie está excepto de caer en la tentación o caer en el pecado, pero para eso tenemos a nuestro Dios, tenemos a nuestro amado Espíritu Santo, que nos da la fortaleza, y Él siempre va a traer una palabra a tiempo para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre se aparte de toda inmundicia, de todo pecado de inmoralidad. El adulterio, la fornicación, son pecados graves delante de los ojos de Dios. Las personas salen, doy un ejemplo de lo que acontece. La persona sale de su casa, va a su trabajo supuestamente, entre comillas, pero se va a un hotel. En el hotel, él le da deleite a su carne,
le da rienda suelta a sus deseos, sus pasiones, a sus concupiscencias pecaminosas. Pero quiero que sepa algo, que después de eso viene el pago y la consecuencia de ese acto. Pueden pasar años sin que se den cuenta, posiblemente. Pueden pasar años de su vida ocultándolo. Hay gente que es tan, pero tan profesional para actuar, para usar la hipocresía. Pero déjeme decirle algo, que con Dios no se juega. Y Dios se va a encargar de sacar toda la luz, tarde que temprano. Cuando eso pasa, hay destrucción de vidas, de matrimonios. Gente se quita la vida. Gente pierde todo lo que ha logrado hacer con tanto esfuerzo, con tantos años de sufrimiento. Lo pierde por un minuto de placer. Y eso es lo que estamos hablando en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Pastor. Amén. Fíjense, amigos y hermanos, cuando hablamos acerca de las consecuencias de los pecados ocultos, en el Proverbio capítulo 28 y versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, y el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, ¿cómo el hombre puede tapar su pecado? Y dice: nadie me vio. Lo hizo una vez y se vuelve repetitivo. Y comienza el diablo a inducir al hombre en un pecado repetitivo. Y allí, hermanos, en ese momento es donde se empieza en su totalidad a desenfrenar el hombre a tal punto que ya no le importa su relación con Dios. Ya no le importa la santidad de Dios. Si es un ministro del altar, hablándole en todos los términos de la palabra, si es un hombre de Dios, predicador, un hombre adorador, porque esa es la palabra correcta para uno que está en el altar sirviendo. Para la gente se llama salmista y no sé cuántas cosas se dan, y nunca han escrito un salmo, porque los salmos están completos. Pero si es un hombre de altares, hasta eso ya no les importa. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, cegó su entendimiento y cegó el corazón que hablábamos ayer del temor de Dios. Perdió toda la decencia y empezó a enlodarse dentro de las trincheras del pecado. Pero la gran pregunta es esta, y volvemos a preguntar lo mismo: ¿es feliz una persona que solo vive escondiéndose? ¿Es feliz una persona que sabe que tarde o temprano lo van a cachar? Y que cuando él menos piensa, porque él conoce la palabra, él sabe que en algún momento su pecado salirá a la luz. Hermanos, yo lo he visto en el ministerio durante 14 años, ya 15 años casi en el ministerio. He visto cómo familias bonitas, preciosas, el enemigo ha inducido un pecado oculto dentro de sus casas. Ha distorsionado la familia tan bonita y preciosa que Dios les había dado. Y ha traído, hermanos, dolor profundo, heridas profundas, porque los pecados ocultos, hermanos, traen, y las consecuencias que vienen abren heridas profundas en el corazón de los contribuyentes y de los que están a su contorno. Hermanos, qué triste. Por eso es menester que hagamos conscientes a los hermanos en la parte número 2, aquellos que nos oyen por esta transmisión, a recibir esta consejería preventiva para poder así evitar en caer en grandes daños. Porque está la consejería post problema, pero ya el problema se hizo. Está la consejería preventiva, que esa es la que nos previene para poder no caer dentro de esos grandes hoyos, de trincheras terriblemente de maldad. Fíjense que el proverbista Salomón dice algo tan tremendo: no prosperará. Y ahí eso
donde podemos confundir esa palabra, porque yo he oído gente que se sale del evangelio y después que se salen del evangelio, estos elementos ponen una compañía brillante y la gente dice, no, si antes me iba mal, ahora que me salí del evangelio, prosperidad es la que yo tengo. ¿Es cierto? Hablando en términos económicos, pero la pregunta que te hago es, el diablo nunca nada da de gratis. Es cierto que has prosperado económicamente, pero te ha hecho comprar la droga más cara que hay. Te ha hecho pagar el placer más caro que hay. En otras palabras, Satanás nunca da nada de gratis. Así es al que comete pecados y maldades y hace cosas encubiertas, por un momento va a prosperar, pero luego su prosperidad, en cualquier término que usted la lleve, se mirará frustrada. Será terriblemente frustrada, porque la Biblia dice, no prosperará. Si es un hombre de altares, cuando su pecado se descubra, tendrá que ser bajado ese animal de arriba. Cuidémonos, pongamos en las manos de Dios nuestra vida y que el Espíritu Santo de Dios nos gobierne, porque sin el Espíritu Santo de Dios estamos al acecho por Satanás y los demonios y los deseos inmorales, impuros y las ofertas tentadoras del diablo. Pero este tema dice las consecuencias de los pecados ocultos. ¿Qué viene después de pecar? Vienen terribles y poderosas consecuencias de dolor. Hay familias que triste y lamentablemente ya no se pueden restaurar. Sí, en el sentido espiritual vuelven a Dios, pero como pareja, como hogar, como vida marital, ya nunca más van a ser restaurados. Hay unos que optan por dejarse restaurar y servir a Dios, pero separados de la persona que violó los principios de confianza de su casa. Yo lo he visto. Y eso es lo más triste y lamentable. Las secuelas, las consecuencias que trae hacer actos inmorales y desordenados delante de Dios. Dejamos con nosotros nuestro pastor Jaime. Amén, gloria a Dios. Quiero aprovechar, amados hermanos, también para corroborar y confirmar lo que nuestro amado pastor Iván está predicando o testificando a través de esta reflexión. Quiero decirle, hermanos, que a mí me tocó ver un caso y voy a aprovechar para poder testificar de un caso real. Esto no fue que me lo contaron, que alguien vino a decirme a mí como pastor, no. Yo lo pude ver con mis ojos. Una persona se vino de la República de El Salvador, de Centroamérica, y esa persona estaba legalmente casada, y acá a Estados Unidos vino y se separó de la esposa que tenía en El Salvador. Escuche esto, lo que hacen los pecados ocultos. Esa persona se volvió a casar acá en Estados Unidos, procreó hijos acá, dejó 2 hijos en El Salvador, y esa persona era ministro acá. Por 20 años vivió en Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta, pero el pecado lo alcanzó. Y podemos ver que allí aplica: el que encubre su pecado no prosperará, jamás prosperará. Aparentemente hay una prosperidad delante de las personas, pero Dios no está ahí. Dios no está con esa persona. Solamente es la astucia, porque hay gente que ocupa la astucia, ocupa, hermano, la sabiduría terrenal para mantenerse a flote, pero solo es cuestión de tiempo, Dios primero y tiempo para que esa persona se hunda, porque las consecuencias del pecado, vuelvo y repito, son letales. Sí. No podemos dudar lo que una persona que defrauda a Dios, estamos hablando de personas de calibre, personas conocedoras de la palabra, personas, amado hermano, de la cual la Biblia dice, si éste persiste en pecar, no hay nada que hacer por esa persona. Solamente la misericordia de Dios puede restaurarlo. Pero las consecuencias de sus acciones va a tener que pagar. Y eso es lo que estamos reflexionando en esta hora. Antes de nosotros
incurrir en esas áreas delicadas, porque son situaciones delicadas en las cuales nosotros tenemos que reflexionar, pensar antes de actuar. Por eso es que es importante, esa persona se desbarató, toda su vida se desbarató y que llegó a un punto de perderse del mapa, querer desaparecer, pero no importa dónde se mude, dónde se vaya, esa mancha, esa tacha lo seguirá hasta el resto de su vida. Y ese es lo que estamos hablando, que son temas, amado pastor, de magnitud tremendamente terrible delante de los ojos de Dios. Porque lo único que nosotros tenemos, amada iglesia, hermano, amigo, que tú estás escuchando a través de esta reflexión, de este Facebook Live, es nuestro testimonio. En realidad no tenemos nada más. Si tú te descuidas, el diablo te va a dar vuelta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. La tentación estará a la orden del día. La oferta estará a la orden del día. Pero poderoso es Dios para ayudarnos y sacarnos hacia adelante. Por eso es que Proverbios capítulo 9, verso 17, dice la Biblia, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El verso 18 dice, y no saben que ahí están los muertos que son convidados, están en lo profundo del Seol. Qué terrible, qué palabra la que el rey Salomón, este hombre lleno de sabiduría de Dios, escribe. Porque en realidad cuando las aguas son hurtadas, dice, son dulces, claro, porque no te ha costado nada, lo robaste, llegaste tú como intrépido, ¿verdad? Como bandido, a agarrar la mujer ajena, porque la mujer estaba pasando un mal momento, te le acercaste, te voy a aconsejar, porque hay astucia, hay picardía, hay maldad en el corazón del hombre. Pero esas aguas son dulces aparentemente, pero el pan comido en oculto es sabroso. Pero cuando se descubra la inmoralidad y el pecado, entonces te vas a arrepentir de haber tomado esa mala decisión. Porque hay personas que no se conforman con su amada esposa, con su viejita que Dios le ha dado. Hay viejitas que son terribles también, que no se pueden conformar con el esposo que Dios les ha dado. Y están buscando meterse en camisas de 11 varas, como decimos los buenos salvadoreños, cuando no hay necesidad, cuando deberíamos de buscar más a Dios, ya que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, pero la gente está en los deleites de la carne, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, y eso va a traer consecuencias. El pecado oculto saldrá a la luz, porque de Dios nadie se burla. Usted que está escuchando esta reflexión, tiene que poner esta reflexión dentro de su corazón. Hágase un autoanálisis, porque esta reflexión es para que nosotros, hermanos amados, nos autoanalicemos dónde estamos fallando, porque hay mucha tela que cortar de este tema, pero esto es una reflexión nada más. Pastor, el tiempo es suyo. Amén. Y fíjense algo bien importante también, es que una vez que caemos dentro de las trampas del pecado oculto, perdemos, decía el pastor Jaime, nuestro testimonio, nuestra carta de presentación. ¿Cómo nos vamos a presentar? Si se perdió la decencia, se perdió la vida de trayectoria. No podemos en ningún momento vamos a poder dar testimonio, porque perdimos, destruimos por un desliz, por una pequeña tentación o por un momento de placer. Pero ¿cuáles son las consecuencias de por vida con las que tenemos que cargar? Hermano, yo oigo hombres que me dicen, Pastor Iván, esa maldad, ese estigma que quedó después de mi pecado, sufro, no siento ni felicidad. Quisiera más bien, me decía un hermano, me testificaba, que Dios me recoja, porque esa mancha que yo llevo de por vida, pastor, me dice,
No hay lugar donde la gente me conozca que no me recriminan lo que yo hice. En Proverbios capítulo 6 y versículo 32 dice: mas el que comete adulterio, así dice el texto sagrado, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Y qué dice el verso? Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Sabías de que te deleitaste en el pecado? Me deleité en el pecado, ¿verdad? Pero la Biblia cataloga categóricamente al hombre que ha transgredido la ley de Dios. Y dice: vergüenzas hallará. Y algo tremendo es: y su afrenta nunca será borrada. El estigma, esa mancha, la vamos a llevar de por vida. Por eso es que no podemos, no debemos, es la palabra correcta, dejarnos guiar por un pequeño desliz. Detente un momento. Quizás no tienes la pareja perfecta porque tu mujer está lejos de ser perfecta. No tienes el esposo perfecto, tu esposo está lejos de ser perfecto y quizás hasta cabros en la iglesia. Pero es tu esposo, es el hombre de tu juventud o de tu vejez, porque ya quizás son dos viejos, pero vale la pena conservar esos principios prácticos. El Señor estableció aún en los 10 mandamientos. Esto dice la Biblia: no cometerás adulterio. Porque el cometer adulterio, obviamente, primero, corrompe la sociedad, destruye la familia, se dañan los hogares y se hacen pedazos. Y esto como resultado, ¿qué le viene a la vida de la familia? Dolor, tristeza. Dios tan sabio, hermanos, en el decálogo de Moisés, el Señor hizo prohibiciones para que la humanidad, para que sus hijos, su pueblo, viviera feliz. Y no transgredir en estos pecados, contradiciendo la bendita palabra de Dios. Porque ¿qué pasaría? Pues el hombre dijo: no, si en América estamos y en América está este dicho, así dice, con tal que nadie salga afectado, decía un psicólogo americano, denle gusto a la hilacha. La pregunta es esta: ¿será cierto eso? ¿Nadie va a salir afectado? Hermanos, se van a crear grandes conflictos y hasta muertes. Terrible, porque hay un hombre que falló su esposa. Este no está listo para perdonar. A mí me contaban unos hermanos allá en un estado que yo estuve, que un hermano falló, dice, con la esposa de otro, y después se le olvidó hasta la Biblia. Un machete bien afilado andaba para buscar al agresor. Y no le quería cantar un par de coritos, al contrario, lo quería acabar para siempre. ¿Por qué? Porque los peligros de este pecado terrible, de los pecados ocultos, quiera Dios que tomemos en serio esto, para que podamos refrenarnos o frenarnos. Que Dios en su infinita misericordia nos ayude a ser fieles a Él y leales también a Él y a nuestro cónyuge, a vuestros hijos. Porque el evangelio no se predica solamente para los de allá afuera. El evangelio, el primer auditorio que tenemos que predicarle, amigos pastores que nos siguen por esta transmisión, es nuestra familia. El primer auditorio que debe de ser alcanzado a través del mensaje del evangelio no es una iglesia que en un púlpito usted le predica, no. Es tu familia que vive bajo tu techo paterno. Son tus hijos que tienen que ver tu testimonio y que tienen que ver mi testimonio. Y que el día que el hijo tenga que ser corregido, la carta de presentación, mi testimonio, pueda ser eso que Dios utilice
para poder afectarlo para lo bueno. Y que mi hijo diga, papá fue fiel y fue leal a Dios. Estamos en este tema y ya casi vamos a ir concluyendo. Dejo a nuestro pastor. Gloria a Dios. Y por eso el texto base, amados hermanos, ya para ir concluyendo, gloria a Jesús, en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Quiero decirle que ese verso lo podemos partir en dos. Dice el primera parte, el que encubre sus pecados. El texto bíblico indica, hermano, quien comete pecados ocultos y trata de cubrirlos de una manera cobarde, perversa, no prosperará. En otras palabras, hermano, los planes macabros serán fallidos, serán descubiertos. Sin lugar a duda, la palabra del Señor, hermano amado, nos muestra y compara una acción pecaminosa como una mujer preñada que tiene que dar a luz. Escuche, o una mujer, hermano, preñada que aborta a su criatura, tiene que ser descubierta. Y por eso es que la magnitud, hermano, del problema, esto es serio y hay que ponerle pasión, hay que ponerle amor a la palabra de Dios. Y amigo que estás en esta situación, que Dios te ayude y tenga de ti misericordia, como tiene que tener de nosotros también, porque sí, nadie es más que nadie. Escucha, esto es muy importante y quiero probártelo a través de la palabra. Dice la Biblia en el epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 15 y 16, dice la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La palabra es clara, amados hermanos. Después de haberse tragado el pecado, ese pecado tiene que salir a la luz. Amén. Tarde que temprano. Es cuestión solamente, yo siempre digo algo y lo implemento en lo personal. Es cuestión de Dios y el tiempo. ¿Dará la razón o estará en contra? ¿Por qué digo en contra? Porque de Dios nadie se puede burlar. Gálatas capítulo 6, verso 7, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si siembra maldad, de su propia maldad, segará corrupción, muerte, destrucción y condenación eterna, que ahí queremos, hermanos amados, que tú hagas conciencia. Esto no es solamente, como muchos dicen, muerto el perro y se acabó la rabia. Ah, qué bonito fuera, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo nosotros acá? Lo que nosotros estamos haciendo es crear conciencia en la humanidad, porque esta palabra es una palabra de vida eterna, una palabra fiel y verdadera que trae vida a aquel que está sumido en el pecado, en la maldad, o aquel que está a punto de caer, porque Dios habla en pasado, presente y futuro. Amén. Dios está hablando en nuestra vida a través de esta reflexión. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros tomemos en serio esta reflexión y compartamos en nuestros muros. Compártala con un familiar. Usted puede decir, yo a los hermanos no los conozco. Lo importante es que conozcan que hay un Cristo que restaura, que hay un Dios, hermano, que envió a su Hijo a la tierra para todo aquel que en él cree, no se pierda, tenga vida eterna. Lo importante es que usted entienda que el grande, el que nos puede ayudar, se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y eso, hermano amado, es importante. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta? Ahí damos la segunda parte del verso de capítulo 28, verso 13 de Proverbios. El que confiesa sus pecados y se aparta, hermano, Dios tendrá de él misericordia. Vendrán secuelas, porque después de una guerra hay destrucción, hay muerte, hay, hermano, escasez. Hay que reconstruir lo destruido. Vendrán secuelas, pero no es lo mismo estar sin Dios que luchar a favor de Dios y con Dios en Cristo Jesús
hay victoria. Por eso que esta tarde, amados hermanos, quiero entregar la parte a mi amado pastor Iván Avelar y quiero despedirme de ustedes, hermanos amados, y al final estaremos haciendo una oración y nos uniremos. Aquella persona que quiera arreglar cuentas con Dios, lo puede hacer a través de poner su nombre. Ponga, yo me llamo, voy a dar un ejemplo, Jaime Martínez, y necesito arreglar cuentas con Dios urgentemente. Estaremos orando por su vida, porque el propósito de esta reflexión es que usted entienda que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por amor a la humanidad, por amor a mí, por amor a ti, por amor a todos. Dios les bendiga, amados hermanos. El tiempo es suyo, amado pastor. Amén. Y fíjense, hermanos, que ese texto que usted ve que lo hemos tocado en toda la reflexión, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuál es la decisión correcta? Confesarlo. Esa es la decisión correcta. Claro que eso nunca será agradable hacerlo, porque te van a recriminar en la cara y te lo van a decir y te lo van a gritar y vas a sentir una vergüenza pública cuando lo estás confesando. Es cierto que ese trago amargo no le gusta al agresor, al que ha pecado, al que ha fallado, pero es la decisión correcta para ser restaurado. ¿Qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Y alcanzar misericordia se traduce, será perdonado por el Señor. ¿Te das cuenta? No lo puedes tapar. Tiene que salir a la luz. Mejor es lo correcto, aunque no es agradable tragarse ese trago amargo, pero eso es lo más honesto. Pedir y decir, he fallado, he cometido maldad, lo confieso, y por confesarlo, la Biblia dice, será restaurado, alcanzará misericordia, será perdonado por Dios. No importa hasta qué profundo hemos caído en el pecado de maldad oculto, confesémoslo. Pidámosle a Dios misericordia. Esposa de un hogar que me está viendo, esposo del hogar, jovencito que el diablo te ha llevado al pecado, a la pornografía, no importa hasta dónde te has ido, el Señor es experto para poder perdonarte. ¿Qué dice la Biblia? En Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia y perdonará vuestros pecados y vuestras maldades y los echará, dice, a lo profundo de la mar, vuestros pecados. Eso es lo maravilloso de Dios, que en su mente infinita puede limpiarnos y perdonarnos y ya no le importará más recordar nuestras faltas. Así que si quieres hacer esta oración con nosotros, ahí mismo donde tú estás, pídele perdón a Dios y con el pastor Jaime nos vamos a unir y te vamos a guiar en esta oración. Repite conmigo y dile, Señor Jesús, yo te pido perdón. Yo me arrepiento de mi pecado. Te confieso mis faltas, que no son bonitas, Señor. Son feas, son malas. Pero yo sé que tu mano preciosa y tu mano linda de misericordia, si hoy me arrepiento como lo estoy haciendo, me restaurará. Perdóname, límpiame con tu sangre. Y si has perdido la familia, dile, restáurame mi casa, mi hogar, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia. Y el Señor es un Dios vindicador. Así que en este momento, dile, tu sangre me ha limpiado. Amén y amén y amén. Si hiciste esa oración con nosotros, escríbenos, déjanos ahí un comentario y estaremos orando por ti, por tu familia, y que en esta tarde, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Un abrazo a la distancia, un abrazo, Pastor Jaime. Amén, amado pastor. Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio y compartan esta reflexión, hermanos. Sé que será de mucha bendición. Gracias, mi amado pastor. Dios le bendiga a usted y su bella familia, la congregación que Dios le permite pastorear en el estado de New Jersey. Un abrazo a la distancia. Amén. Pastor. Igual, pastor. Un abrazo. Salude a la familia y a todos. Dios les bendiga y les guarde. Hacia adelante.